Pues el tema de hoy, cuando el cáncer regresa, cómo prevenirlo, detectarlo, cómo hacer ese acompañamiento frente a la recurrencia mamaria. Regresó el problema, ¿qué vamos a hacer? Nos va a ilustrar hoy, nos lo va a explicar muy bien, detalladamente el doctor Santiago Cano Canela. Él es médico, cancela, médico adscrito al Servicio de Oncología Médica y de la Fundación de Cáncer de Mama, FUCAM AC. También es investigador en protocolos de cáncer de mama. Se los presento. Es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa. Es especialista en medicina interna y oncólogo médico por la UNAM, egresado también de la Fundación Clínica Médica Sur. Es médico y gerente médico adjunto para cáncer de mama por Novartis, Oncología para México, Centroamérica y el Caribe. Médico adscrito al Servicio de Oncología Médica o FUCAM AC desde el 2019. Miembro del Centro Oncológico Diana Laura Rioja de Colosio en Médica Sur. Profesor de pregrado en Biología del Cáncer en la Universidad de Anáhuac, México. Investigador y subinvestigador en diferentes protocolos de investigación de cáncer de mama. Su contacto, aquí está su correo electrónico, cualquier pregunta o consulta especial que deseen con él, ahí nos da su contacto. Doctor Santiago, le agradecemos infinitamente el apoyo, el apoyo que nos está dando para difundir este grave problema de cáncer de mama. Y sobre todo, algo que decimos, pues ya me curé, ya no lo tengo. Sin embargo, vemos que puede regresar. ¿Qué hacer para evitar que regrese? Sí, claro, muchas gracias por la invitación. Pues sí, un tema muy relevante. Em, Más que cómo evitar que regrese, es algo que muchas veces está en nuestras manos, saber que aunque regrese, hay un montón de cosas y opciones terapéuticas y que no es el fin si la enfermedad regresa, ¿no? Y justo lo que intentaré transmitirles el día de hoy. Pues adelante, doctor Santiago. Muchísimas gracias. Puede compartir pantalla. Claro, muchas gracias. Pues vamos a iniciar nuevamente. Agradezco la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar de, como les decía, de este tema que además está rodeado de un montón de mitos, como todo alrededor del cáncer. Muchas veces equiparamos cáncer con que ya no hay nada que hacer, con muerte, con que es el fin. Y la verdad es que, y afortunadamente esto ha cambiado, sobre todo en los últimos años gracias a, a dos puntos muy relevantes. El primero, sin duda, es los avances que ha habido en el desarrollo de diferentes medicamentos. Ahora tenemos medicamentos que son blancos moleculares, identificamos mutaciones específicas, moléculas específicas, receptores que están alterados, mutados, que podemos nosotros tener un tratamiento dirigido contra estos blancos moleculares que tienen un papel predominante en el desarrollo del cáncer, pero también creo que algo muy relevante y que no tenemos que dejar de lado y que hasta pues parece cliché de tanto que lo repetimos, pero es que la verdad es muy cierto. Pues la detección oportuna, el tratamiento temprano del cáncer de mama, el que hemos desarrollado estrategias y digo, tenemos mucho camino por andar, pero em, la manera en que cada vez más mujeres tienen acceso a la conciencia de poder hacerse una mastografía para detectar el cáncer en etapas tempranas, que es cuando sabemos que es curable, y que de esa manera podemos hacer el tratamiento adecuado para que justamente estas recurrencias, pues cada vez sean, si bien no menos frecuentes, ojalá así pudiéramos hacerlo y para eso nos falta todavía em, tener mucho más desarrollo en tratamientos, pero sí que estas recurrencias sean cada vez más tardías, menos agresivas y mejor controlables. Eh,
Quisiera que nos pusiéramos primero en contexto. Probablemente esto lo han visto y repasado también en las sesiones previas de este mes de cáncer de mama, pero nunca está de más ubicarnos en el momento en el que nos encontramos. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres alrededor del mundo, tanto en incidencia como en mortalidad. Cuando hablamos o juntamos la incidencia y la mortalidad por cáncer de mama en ambos sexos, pues el cáncer de mama queda en segundo lugar en cuanto a la incidencia y en cuarto lugar en cuanto a la mortalidad. Tomemos en cuenta que la mortalidad es más alta en países que tienen menos acceso a los servicios de salud, países en vías de desarrollo, con una estructura médica, de prevención, pues mucho menos desarrollada. Pero bueno, que no es nada despreciable hablar de un segundo lugar en incidencia y cuarto lugar en mortalidad, pero cuando hablamos ya específicamente del cáncer en mujeres, el cáncer de mama es el que tiene la mayor incidencia y es la primera causa de muerte por cáncer. Si hablamos de México, anualmente se diagnostican alrededor de 200.000 casos de diferentes cánceres en todo el país. De estos, aproximadamente el 40% van a morir por esta causa, 96.000%. Entonces, con estos números crudos tan altos, pues nos vamos a dar una idea de la relevancia, una idea mayor de la relevancia del cáncer de mama. En mujeres, el cáncer de mama es el primer cáncer más frecuente, es la primera causa de muerte por cáncer en nuestro país en mujeres. Y fíjense aquí la diferencia que hay con el resto del mundo. Si juntamos hombres y mujeres, el cáncer de mama sigue siendo la primera causa de cáncer en nuestro país o el cáncer más frecuente. En cuanto a mortalidad es el segundo lugar, pero como les decía, en mujeres es la primera causa de muerte por cáncer en el país. Y vean la relevancia que tiene. 30% de todos los cánceres que afectan a mujeres en el país son cáncer de mama. Diríamos, pues 30 de 100% no es mucho. Tomemos en cuenta que se puede dar cáncer en cualquier órgano del cuerpo. Y de todos los sitios donde puede haber cáncer, 30% son cáncer de mama. Entonces, pues es un problema de salud pública de gran relevancia. Tenemos ciertos handicaps o ciertos puntos relevantes que quiero resaltar de cómo se presenta el cáncer en nuestro país. La edad promedio del cáncer en nuestro país son 55 años, aunque es cierto que cada vez más lo encontramos en mujeres más jóvenes. eh, y bueno, el grupo de edad en el que se presentan casi la mitad de todos los casos de cáncer de mama es el grupo de los 50 a los 59 años. Esta gráfica la puse para que podamos estar conscientes del largo camino que nos queda por recorrer. Vamos a compararnos con nuestro vecino más cercano, y que es el país más industrializado del mundo, ¿no? Si bien no tiene el mejor sistema de salud, porque todo es privado, no tiene el mayor acceso, pero tiene los mejores tratamientos y las técnicas más recientes y eficaces para la detección oportuna. Entonces, vean cómo del lado izquierdo ven la presentación del cáncer de mama en Estados Unidos y el lado derecho en México. La mayoría de nuestras pacientes en nuestro país las encontramos con etapas ya más avanzadas. Vean, 78% en enfermedad localmente avanzada que tiene un peor pronóstico y un mayor riesgo justamente de recurrencia, que es el tema de que vamos a hablar el día de hoy. Y 12% de las pacientes se encuentran con la enfermedad metastásica diseminada cuando ya no tenemos oportunidad de dar un tratamiento curativo, sino únicamente son tratamientos que controlan la enfermedad, pero no hacen que desaparezca la enfermedad. Comparémoslo con Estados Unidos. Vean cómo allá más de la mitad de las pacientes se encuentran con una enfermedad localizada, 60%, cuando la enfermedad es totalmente curable y cuando tenemos un mucho menor riesgo de recurrencia. Hay diferentes factores que influyen
para incrementar el riesgo de recurrencia y sin duda entre los más importantes está la extensión de la enfermedad. ¿Qué tan avanzada se encuentra la enfermedad, el diagnóstico y cuando se empieza a dar el tratamiento? Y pues ahí tenemos un largo camino por andar. Apenas 10% de las pacientes en nuestro país se encuentran con una enfermedad localizada. Queremos aumentar eso. Queremos tratar de detectar el cáncer en etapas más tempranas, de manera que podamos dar un tratamiento em, adecuado en una etapa en la que no solamente podemos curarlo, sino reducir en medida de lo posible, en una mayor medida, el riesgo de recurrencia. Y que si bien esas recurrencias se pueden seguir presentando, se presenten lo más tardíamente posibles. Para poder determinar los tratamientos, pero también predecir la posibilidad de que recurra a la enfermedad, pues tenemos que estadificarla o etapificarla. El etapificar la enfermedad, el etapificar el cáncer nos permite justo predecir las probabilidades de curación, clasificar la enfermedad de acuerdo a la extensión de la enfermedad, porque esto nos va a permitir instaurar las opciones de tratamiento que tenemos, identificar estas opciones, y nos va a permitir también, como les decía, predecir no solo las probabilidades de curación, sino el riesgo de que regrese la enfermedad. Para esto nos basamos en el sistema TNM, que no quiero ahondar mucho más, no es el objetivo de esta charla, pero es un sistema que nos permite clasificar la enfermedad por etapas de acuerdo al tamaño del tumor, a la presencia de ganglios, dependiendo de su localización y la cantidad en la que se presenten, y la presencia o no de metástasis. De manera que utilizando este sistema de clasificación, pues vamos a obtener cuatro etapas diferentes en el cáncer de mama. La etapa 4 es la etapa metastásica, diseminada, que es la que queremos evitar, a la que queremos evitar llegar. Aquí incluye pacientes que se diagnosticaron como tal en una etapa 4, pero también pacientes que estuvieron en esta etapa, recibieron un tratamiento y que más adelante la enfermedad regresó como una etapa 4, una enfermedad metastásica. Es decir, hablamos que también incluye las recurrencias. De esta manera tenemos cuatro etapas adicionales a la etapa cero. La etapa cero es un precáncer, por decirlo en términos muy coloquiales, un carcinoma in situ. Y hablamos de un cáncer invasor a partir de una etapa uno, en donde en términos muy generales, una etapa uno es un tumor que está localizado únicamente en la mama, con un tumor que consideramos de tamaño pequeño. Una etapa 2 es cuando ya está afectando ganglios en la axila del mismo lado en una pequeña cantidad de uno a 3 ganglios. Y una etapa 3 cuando ya tenemos una enfermedad más diseminada. Aquí la enfermedad ya tiene una propagación regional. Ya hablamos de una enfermedad que consideramos locorregionalmente avanzada. Hablamos de un tumor grande de más de 5 centímetros, con ganglios axilares en un gran número o en un gran tamaño, o localizados en otros sitios locorregionales como la cadena mamaria interna, como pueden ser arriba o abajo de la clavícula. Aquí hablamos de una enfermedad que inicialmente en muchas de las ocasiones es irresecable, en donde tenemos que dar un tratamiento inicial para disminuir la carga de la enfermedad, que podamos intentar dar un tratamiento curativo, pero también hablamos de una enfermedad que está más avanzada y que tiene un mayor riesgo de recurrencia. Es relevante entonces etapificar la enfermedad porque también la supervivencia de la paciente está dada por la etapa clínica. De manera que entre más temprana sea la etapa, pues la supervivencia es mayor y como podemos ver en este gráfico, en términos muy generales, las etapas más tempranas, etapa uno, por ejemplo, pues en 5 años casi todas las pacientes siguen vivas, mientras que esta supervivencia va disminuyendo conforme la enfermedad está más avanzada. Y hablemos, no nos fijemos en la etapa 4 que es metastásica, porque no es el objetivo nuevamente el de esta charla, porque estamos hablando de cómo tratar de retrasar esas recurrencias. Vamos a hablar más adelante de cuál es el tratamiento de estas recurrencias, pero vean cómo la etapa 3, la localmente avanzada, tiene una supervivencia menor. Apenas la mitad de las pacientes están vivas en 5 años cuando tienen un diagnóstico en esta etapa, a pesar de recibir el tratamiento ideal que debieron de haber recibido. Entonces, aquí la relevancia que tiene
tratar de encontrar la enfermedad en estas primeras etapas, en donde podemos no solamente dar un tratamiento curativo, sino un tratamiento más eficaz para retrasar lo más posible la presencia de enfermedad a distancia, de recurrencias de la enfermedad. En términos generales, entonces, esta es la literatura a nivel mundial. Ya hablamos de las especificaciones en nuestro país, pero bueno, 95% las podemos encontrar como etapas tempranas o etapas localmente avanzadas sin ser enfermedad diseminada y 5% es enfermedad metastásica, cuando ya se ha diseminado a otros órganos. 30% de todas las pacientes que tienen etapas tempranas o localmente avanzadas van a presentar una recurrencia a lo largo del tiempo. También recordemos que el cáncer de mama se clasifica en fenotipos de acuerdo a la presencia de tres receptores principales. Esto lo tenemos que hacer en todos los cánceres de mama, determinar si los tumores tienen presencia de receptores de estrógenos y progesterona, es decir, de receptores hormonales, si tienen la sobreexpresión o presencia del receptor de HER2, que es un factor de mal pronóstico porque confiere una mayor agresividad a la enfermedad, o si tienen la ausencia de los tres receptores expresados, es decir, no expresan ninguno, estos tumores se llaman triples negativos. Afortunadamente, los más comunes son los receptores, los que tienen receptores hormonales positivos, que se conocen como luminales A y B. Y digo afortunadamente porque son los que tienden a tener un mejor pronóstico. Son tumores que tienden a crecer más lentamente y que responden a tratamientos con hormonoterapia y que presentan recaídas más tardías cuando se presentan. Mientras que los tumores HER2 positivo y los triples negativos son menos frecuentes, 20% los HER2 positivos, 5 a 10% los triples negativos, pero como podemos ver en el gráfico de la derecha, pues tienden a tener un peor pronóstico con una menor supervivencia y una mayor tasa de recurrencias y recurrencias tempranas. Es decir, en un menor tiempo se puede presentar la recurrencia de la enfermedad. Nuevamente, volviendo a la tipificación de la enfermedad, en esta tabla podemos ver la supervivencia libre de recurrencia a 5 años, es decir, eh, cuántas pacientes están libres de enfermedad 5 años después de haber completado su tratamiento. Y obviamente estos porcentajes son mayores entre más temprana es la etapa, de manera que tenemos que una etapa 1, una etapa 2, pues tenemos tasas de supervivencia libre de recurrencia en 5 años, es decir, en 5 años, alrededor del 90%, 80-90% de las pacientes se siguen presentando sin recurrencia de la enfermedad. Mientras que entre la etapa sea más avanzada, hablamos de las etapas 3. Vean, alrededor de la mitad de las pacientes ya presentaron algún tipo de recurrencia y la mitad no han presentado estas recurrencias. Nuevamente, esto refuerza la importancia de encontrar la enfermedad en estas etapas tempranas para reducir el riesgo de que regrese la enfermedad más adelante. En esta tabla podemos ver el riesgo de recurrencia de los diferentes fenotipos, receptores hormonales positivos, que acordamos que se llaman luminales A y B, los HER2 positivo y el triple negativo, pero comparado o más bien clasificados por la etapa clínica, de manera que los tumores que tienen un menor riesgo de recurrencia, pues son aquellos tumores luminales que se detectan en etapas tempranas, en etapas 1. Mientras que si la etapa va avanzando, pues el riesgo de recurrencia es mayor. Vean cómo las etapas 2 y 3, el riesgo de recurrencia es del 10 al 20%. Mientras que en los tumores HER2 positivos, que ya platicamos que son más agresivos, pues el riesgo de recurrencia en etapas 1, aunque mayor que los tumores luminales, sigue siendo bajo, de 15 a 20%, y en etapas más avanzadas, pues supera el 35%. Y pues obviamente este es nuestro talón de Aquiles. Los tumores triples negativos, que en etapas más avanzadas, pues tienen riesgos de recurrencia de 50% y en algunas series se han reportado hasta riesgos de 65%. Y en esta tabla también les platico o les agrego el patrón de recurrencia, mientras que los tumores luminales, los que son receptores hormonales positivos, tienden a dar
recaídas de manera más tardía, después de 5 o 10 años de haber completado el tratamiento. Los tumores más agresivos, perdón, los HER2 positivos o los triples negativos, pues tienen las recaídas más tempranas, los G2 positivos en menos de 5 años y algunos tumores triples negativos, recaídas muy tempranas, incluso menos de un año de haber completado el tratamiento. Obviamente esto incrementa entre una etapa más avanzada hacia la que se presenta en la paciente. En estos gráficos, en estas tablas, podemos ver el riesgo, más bien el intervalo libre de enfermedad dependiendo del subtipo histológico, de manera que, perdón, el fenotipo, el subtipo molecular, hablamos de receptores hormonales presentes o ausentes y HER2 positivo y triple negativo, y vemos cómo los pacientes que tienen HER2 positivo, que es la línea amarilla, o los que, de la línea verde, que son los triples negativos, pues tienden a tener un menor periodo libre de enfermedad comparados con los tumores luminales que mantienen este periodo libre de enfermedad por un mayor tiempo. Y aquí también podemos ver en este gráfico de la derecha que entre mayor sea el número de ganglios que estén afectados por células malignas, pues mayor es el riesgo de recurrencia. Con la línea roja, los grupos de pacientes que tienen mayor cantidad de ganglios afectados, pues las recurrencias son mucho mayores, los porcentajes son mayores que aquellas pacientes que tienen ganglios negativos en la línea amarilla. También aquí podemos ver en diferentes gráficas el riesgo de recurrencia, pero sobre todo lo que me interesa aquí tratar de demostrarles es los patrones de recurrencias. En esta gráfica de en medio del renglón de arriba, de la línea superior, pues comparamos las recurrencias que se dan en los pacientes que tienen receptores hormonales positivos en línea amarilla con los que tienen receptores hormonales negativos en la línea azul y vean cómo las recaídas son mayores y más tempranas en las pacientes que tienen receptores estrogénicos negativos comparados con las que tienen receptores de estrógenos positivos. Es decir, los tumores luminales tienen un curso mucho más benévolo, porque no podemos hablar de benigno, pero sí, porque es cáncer, pero sí de un curso más benévolo, más insidioso, de lo que hacen los tumores receptores hormonales negativos que tienden a ser más agresivos con recurrencias más tempranas. Y en la parte de abajo, pues podemos ver en cuanto a los ganglios positivos, nuevamente en línea negra. Los que tienen, pacientes que tienen más de 4 ganglios positivos, es decir, una mayor cantidad de ganglios, pues tienen recaídas más tempranas y en una mayor cantidad que aquellos pacientes que tienen una menor cantidad de ganglios y bueno, comparado con los que tienen ganglios negativos, pues está mucho menor. Em, Hay diferentes otros factores que influyen en el riesgo de recurrencia. El tratamiento que haya recibido, esto lo vemos en la parte de hasta abajo. Digo, sé que es una tabla un poquito difícil de ver y de leer en una presentación de este tipo, pero lo único que quiero comentarles es más bien los factores que influyen también en el riesgo de recurrencia. El tratamiento que haya recibido, que haya sido el tratamiento ideal, que haya sido recibido a tiempo, que si la paciente requería quimioterapia la haya recibido o no, pacientes que requerían radioterapia que la hayan recibido o no, si requerían hormonoterapia que la hayan recibido, qué tipo de hormonoterapia. Entonces, esto es algo multifactorial. Sin duda, lo más relevante es el fenotipo, la etapa clínica en la que se haya presentado la enfermedad, pero todos estos otros factores influyen sin duda en el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Ahora, la mejor estrategia para reducir el riesgo de recurrencia del cáncer de mama es el tratamiento multidisciplinario, que la paciente reciba el tratamiento que le corresponde de manera completa, en tiempo y forma. Obviamente que encontremos la enfermedad en las etapas más tempranas posibles, esto ya lo mencionamos, pero ya que tenemos el diagnóstico de la enfermedad, independientemente de la etapa en la que se encuentre, hablando de unas etapas tempranas o localmente avanzadas, pues la gran relevancia que tiene el recibir el tratamiento ideal en tiempo y forma, el tratamiento
que le toca a la paciente y que lo reciba de manera completa, también es muy importante. Que esto también es un reto en muchos de nuestros centros en nuestro país. Desafortunadamente, sabemos los desabastos que hemos tenido de medicamentos y de insumos en los últimos años y actualmente estamos con un desabasto bien relevante de quimioterapias y sin duda esto pues influye en la evolución de la enfermedad de las pacientes, pues influye en el riesgo que existe de recurrencia de la enfermedad. Entonces, en general, cuando hablamos del tratamiento del cáncer de mama, pues hablamos de un tratamiento multidisciplinario que incluye cirugía, tratamiento sistémico, que no necesariamente es quimioterapia, aunque en etapas tempranas la quimioterapia es la piedra angular del tratamiento sistémico, y de radioterapia. Es un panorama general del tratamiento por etapas. Nuevamente, la etapa metastásica lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero hablando de recurrencias, es importante que la paciente requiera el tratamiento que le corresponde, independientemente de la etapa temprana, ya sea como tal localizada o una etapa localmente avanzada, que varía dependiendo de la presentación. Entonces, en etapas tempranas, etapas localizadas, etapas uno y 2. Generalmente empezamos con un tratamiento quirúrgico y posteriormente viene la mayoría de las pacientes quimioterapias. Habrá un grupo de pacientes que son receptores hormonales positivos que no requieran quimioterapia. Tenemos estrategias o estudios para poder determinar si requiere o no la quimioterapia. Eso lo vamos a mencionar un poco más adelante. Radioterapia en quienes esté indicado y bueno, si hay un tumor HER2 positivo, da el tratamiento dirigido para bloquear HER2, que ya hablamos que es una situación de mayor agresividad. Y si hay receptores hormonales positivos, pues tenemos que bloquear las hormonas para que no disminuyamos este riesgo de recurrencia de la enfermedad. Mientras que la enfermedad localmente avanzada, pues generalmente empezamos con un tratamiento de quimioterapia antes de la cirugía para disminuir la carga de la enfermedad, luego poder llevar a la paciente a un tratamiento quirúrgico adecuado y posteriormente vendrá la radioterapia. Y nuevamente, si tenemos blancos terapéuticos, receptores hormonales o HER2, pues da el tratamiento específico para ello. Específicamente hablando de la parte que nos corresponde a los oncólogos médicos, el tratamiento sistémico es el que disminuye el riesgo de recurrencia a distancia. La radioterapia nos ayuda a a disminuir el riesgo de recurrencia a nivel local, donde se encontraba el tumor. Em, la cirugía pues, nos ayuda como tal quitar la enfermedad, pero la quimioterapia nos ayuda a reducir el riesgo de que regrese la enfermedad en otros órganos a lo largo del tiempo. Entonces, la quimioterapia es la base para poder lograr esto. Les decía que hay un grupo de pacientes que a lo mejor no requiere quimioterapia, que son las menos, y lo vamos a platicar más adelante, pero esta quimioterapia debe de ir acompañada de un tratamiento dirigido dependiendo del fenotipo del que se trate. Si es receptores de estrógenos positivos, receptores hormonales positivos, debemos de complementar la quimioterapia con hormonoterapia, bloquear las hormonas para reducir este riesgo. Si es un tumor HER2 positivo, el bloqueo de esta molécula HER2 para reducir el riesgo de recurrencia en este grupo de pacientes. Y si son tumores triples negativos, la inmunoterapia nos ha ayudado en los últimos años a reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Entonces aquí tenemos un panorama muy general de cómo utilizamos la quimioterapia y cómo la clasificamos. De inicio, la mayoría de las pacientes van a requerir quimioterapia, como ya mencioné. Podemos clasificarlas en tratamientos neoadyuvantes y adyuvantes. Neoadyuvante es el que se da antes de la cirugía, adyuvante es el que se da después de la cirugía. ¿De qué depende? De la presentación de la enfermedad. En términos generales, el tratamiento de quimioterapia después de la cirugía se da en aquellas pacientes que se diagnosticaban en etapa temprana, localizada, una etapa uno, probablemente una etapa 2 muy temprana, que se operó de inicio y luego requiere tratamiento con quimioterapia. Y la quimioterapia neoadyuvante, que es la que se da antes de la cirugía, tiene el objetivo de reducir la carga de la enfermedad, adicional a reducir el riesgo de que regrese la enfermedad, y se reserva para las pacientes que tienen un tumor en etapa 2B, etapas 3
Y también para aquellas pacientes que incluso puedan tener una etapa más temprana, pero que tienen un tumor más agresivo, como se trata en los tumores triples negativos y en los tumores HER2 positivos. Ahora, los esquemas que tenemos son diferentes. En términos generales, quise plantearles estos esquemas. Eh, les puse en el centro el esquema principal que utilizamos, que es un esquema secuencial en donde se da una primera fase con una combinación de un grupo de medicamentos que son las antraciclinas. La más común es la doxorubicina, combinado con ciclofosfamida seguido de una fase que se llama de taxanos, donde se da un medicamento que se llama paclitaxel. Esta es, digamos, la base del tratamiento en los tumores de mama. Sin embargo, hay un grupo de pacientes en donde podemos evitar dar antraciclinas, que son medicamentos que son muy tóxicos. Entonces, si podemos evitarlas en las pacientes, pues este grupo de pacientes en las que podemos evitarlas, lo haremos. Entonces, continuando con el esquema principal, entonces secuencial, este esquema lo podemos dar en dosis densas, que quiere decir que damos la misma cantidad de quimioterapia en un menor periodo de tiempo y que nos permite tener una mejor respuesta del tumor, de manera que tratemos de lograr que cuando la paciente llegue al tratamiento quirúrgico, llegue con la menor carga de enfermedad o incluso la enfermedad, el tumor principal haya desaparecido. Sin embargo, esto lleva a una toxicidad importante y se reserva para pacientes más jóvenes. Las dosis estándar que hace que sean mejor toleradas, manteniendo la eficacia, pero si lo comparamos con las dosis densas, pues nos dan un menor, ligera menor eficacia. Ahora, muy importante que tomemos en cuenta que el tener una mejor respuesta, pues nos va a permitir tener un menor riesgo de recurrencia en un periodo de tiempo más adelante. En los tumores triples negativos ha sido muy relevante agregar a este esquema secuencial la presencia de un medicamento diferente, adicional, que es carboplatino, y agregar inmunoterapia en este grupo de pacientes triples negativos. Ahora, aquellas pacientes en los que se puede hablar las antraciclinas, pues son dos grupos de pacientes. Las pacientes que tienen receptores hormonales negativos y que tienen ganglios negativos, pero que son pacientes que requieren tratamiento con quimioterapia. En ellas no vamos a dar tratamiento con antraciclinas, únicamente docetaxel ciclofosfamida. Y en aquellas pacientes que son HER2 positivas, ya no hay ningún papel de las antraciclinas, ha quedado desechado. Sabemos que el principal factor que nos va a ayudar a reducir el riesgo de recurrencias y a mejorar las respuestas del tumor es el bloqueo de HER2, porque el receptor HER2 sobreexpresado o presente en los tumores HER2 positivos es el que les confiere una mayor agresividad. Entonces, en estos pacientes no damos tratamiento de antraciclinas, con antraciclinas. Ahora, es la principal estrategia para reducir el riesgo de recurrencia, el tratamiento multidisciplinario que les decía. Vamos a hablar, de acuerdo al fenotipo, de estrategias adicionales que vamos a tener que han demostrado reducir el riesgo de que regrese la enfermedad de estas recurrencias. Y vamos a empezar por los tumores luminales, que son los tumores receptores hormonales positivos. Y lo primero de lo que quiero hablarles son las firmas genómicas, que si bien esta no es una estrategia para reducir el riesgo de recurrencia, sí nos permite determinar ¿de qué manera podemos reducir este riesgo en este grupo de pacientes que tienen tumores luminales? Las firmas genómicas son firmas o estudios que se han desarrollado que estudian la presencia de diferentes genes en el tumor que están relacionados justamente con que regrese la enfermedad a lo largo del tiempo. Tenemos varias de estas firmas, Oncotype DX, MammaPrint, PAM50, EndoPredict. Sin duda, la más estudiada y validada es Oncotype DX, que es de la que voy a hablar, que es una firma genómica que valora el riesgo de recurrencia al analizar en el tumor la presencia de 21 genes. De manera que, dependiendo de la expresión de estos genes, nos va a dar un puntaje o un recurrence score que se da por un número y que puede ir desde 1 hasta 100. Y aquí lo estamos poniendo
en este gráfico de aquí de la parte de abajo. Em, Va a dividir a las pacientes, quiero que se fijen en esta parte de abajo, independientemente, ahorita voy a explicar lo de la edad, pero en esta parte de aquí abajo, quiero que vean cómo están segmentados los resultados en un puntaje de 0 a 15, un puntaje de 16 a 20, de 21 a 25 y en un puntaje de 26 a 100. Cuando el puntaje es de 26 a 100, hablamos de que el riesgo de recurrencia es alto porque la expresión de estos genes es muy alta. Y entonces en estas pacientes forzosamente tenemos que darles quimioterapia para reducir este riesgo. Pero también los estudios demostraron que aquellas pacientes que tienen un puntaje bajo de 0 a 15 no requieren quimioterapia para reducir el riesgo de recurrencia. Entonces consideramos pacientes que tienen un puntaje de 15 o menor como de riesgo bajo y en donde no requerimos quimioterapia para reducir este riesgo, sí requerimos dar un tratamiento con hormonoterapia. Pero nos queda este grupo intermedio de 16 a 25 y en este grupo se hicieron diferentes estudios para determinar el beneficio que tenemos con quimioterapia, porque este riesgo de recurrencia intermedio, pues no sabemos qué íbamos a hacer con él. Entonces ya sabemos que con beneficio de quimioterapia son las que tienen un riesgo alto y sin beneficio de quimioterapia son las que tienen un riesgo bajo. Para determinar el beneficio en este grupo de pacientes, se realizaron diferentes estudios. El primero de ellos que quiero mencionarles es el estudio Telorex, que es un estudio que se hizo en pacientes con cáncer de mama en etapas tempranas con ganglios negativos que eran receptores hormonales positivos. Y es un estudio que se llama de no inferioridad. Lo que trató de demostrar es si evitarles la quimioterapia a este grupo de pacientes que tenían riesgos de recurrencias entre 16 y 25 era suficiente para reducir el riesgo de recurrencia, o sea, era equivalente a darles quimioterapia. Se demostró que sí, que en este grupo de pacientes que tienen un riesgo de recurrencia de 16 a 25 no es necesario dar quimioterapia porque el dar únicamente hormonoterapia es suficiente para reducir el riesgo de recurrencia, tan eficaz como darles quimioterapia. Me voy a regresar un poquito porque justamente aquí es donde entra la edad. En análisis de subgrupos se vio que las pacientes menores de 50 años, los pacientes más jóvenes, tienden a tener tumores más agresivos con mayores riesgos de recurrencia. En este grupo de pacientes menores de 50 años subdividimos este grupo intermedio en 16 a 20 y 21 a 25, en donde las que tienen un puntaje hasta 20 se benefician únicamente de hormonoterapia y a partir de 21 estas pacientes tenemos que darles quimioterapia en la mayoría de los casos para reducir el riesgo de recurrencia. Mientras que en las pacientes que tienen más de 50 años fue indistinto y todas las pacientes con riesgo intermedio, la hormonoterapia era suficiente para reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Y el segundo estudio que quiero comentarles es el estudio que se llama Responder, que es un estudio similar también en pacientes que tenían un riesgo de recurrencia, un puntaje entre 16 y 25, pero este incluía pacientes que tenían ganglios positivos. Y aquí se demostró que en las pacientes, incluía pacientes premenopáusicas y posmenopáusicas. Ya les decía yo que las mujeres más jóvenes, premenopáusicas, tienden a tener una enfermedad más agresiva con mayor riesgo de recurrencia. Y justo se demostró eso con este estudio, que en las pacientes que son premenopáusicas em, tenían que recibir quimioterapia para reducir este riesgo porque la hormonoterapia no era suficiente para reducir el riesgo, mientras que en las pacientes que tenían un riesgo, un puntaje entre 16 y 25, la hormonoterapia sí era suficiente y equivalente a la quimioterapia para reducir este riesgo de recurrencia. Entonces, esta, si bien no es una estrategia para reducir el riesgo, es una herramienta que nos permite determinar el mejor tratamiento para ayudar a las pacientes a reducir el riesgo de que les regrese la enfermedad. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como oncólogos para reducir el riesgo de que recurra la enfermedad? Además de la quimioterapia, tratamientos adicionales a la quimioterapia, pues la estrategia que ha demostrado mejores
resultados y que ha sido una revolución en el tratamiento del cáncer de mama receptores hormonales positivos es la utilización de un grupo de medicamentos que se llaman inhibidores de CDK4/6. Este grupo de medicamentos lo que hace es parar las divisiones celulares de las células de cáncer, de las células malignas, evita que sigan reproduciéndose. No son tratamientos que se den en monoterapia, tienen que combinarse en el tratamiento junto con hormonoterapia, va de la mano junto con un inhibidor de aromatasa que evita la producción de hormonas, de manera que de manera conjunta tenemos dos frentes en los que estamos bloqueando el crecimiento de las células tumorales. Las células tumorales receptores hormonales positivos pues se alimentan de hormonas, de estrógenos, de progesterona, entonces con los medicamentos anastrozol y letrozol, que son inhibidores de aromatasa, bloqueamos la producción de hormonas y adicionalmente con este grupo de medicamentos, inhibidores de CDK4/6, lo que hacemos es evitar que esas células tumorales pues sigan reproduciéndose, sigan creciendo porque se para su crecimiento, se para el ciclo celular. Entonces, el estudio, primer estudio y que fue el más relevante en su momento, esto es algo además muy reciente, esto se empezó a utilizar apenas hace un par de años, 3 años máximo. Es el estudio Monarch E. El estudio Monarch E utilizó el medicamento que se llama abemaciclib, que es de este grupo de medicamentos, combinado con un inhibidor de aromatasa, ya sea letrozol o anastrozol, durante un periodo de 2 años posterior a que la paciente había terminado su tratamiento de quimioterapia y ya había sido operada. El tratamiento con el inhibidor de aromatasa se continuaba hasta 5 años, pero el tratamiento con abemaciclib se daba durante únicamente 2 años. Y este estudio demostró reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad en las pacientes que recibían el tratamiento con abemaciclib hasta en un 25%. Reduce el riesgo de recurrencia en 25% en este grupo de pacientes. Em, no únicamente eso, sino que también demostró reducir el riesgo de recurrencia a distancia, es decir, de metástasis a cualquier otro órgano fuera de la mama, en un 28%, que son cifras muy, muy impresionantes de reducción del riesgo de recurrencia de la enfermedad. Otro medicamento de este grupo es ribociclib, que también tiene un beneficio para reducir el riesgo de recurrencia en estas pacientes. Esto se demostró mediante el estudio Natalie, en donde se demostró que el dar tratamiento con ribociclib junto con un inhibidor de aromatasa, ya sea letrozol o anastrozol, redujo el riesgo de recurrencia de la enfermedad a cualquier nivel y de muerte hasta en un 25% y redujo el riesgo de recurrencia a distancia, cualquier otro órgano en un 26% y el periodo redujo la posibilidad de que tuviera una recurrencia a cualquier nivel en un 28%. La diferencia de este medicamento ribociclib comparado con abemaciclib es que este debe de recibirse durante 3 años, más los otros 2 años para completar 5 años del inhibidor de aromatasa. Ahora, con los tumores HER2 positivo, que son tumores pues más agresivos, ya hablábamos de que la presencia del HER2 es un blanco terapéutico, pero que confiere una agresividad impresionante a la enfermedad del cáncer de mama. Y se ha demostrado que el doble bloqueo con dos medicamentos que se llaman trastuzumab y pertuzumab de este receptor HER2 pues demuestra una mayor eficacia en la reducción de recurrencias y esto se demostró a través del estudio Affinity, en donde a las pacientes se les daba este doble bloqueo de HER2 con pertuzumab, trastuzumab adicional a la quimioterapia que ya mencioné previamente y que fue eficaz eh, en 2 puntos. El primero de ellos, que era el objetivo principal del estudio, era incrementó la tasa de respuestas patológicas completas. Esto quiere decir, incrementó la posibilidad de que el tumor desapareciera, que al momento de operar a la paciente, después de haber recibido el tratamiento con quimioterapia más el bloqueo de HER2, que ya no hubiera enfermedad en la mama.
y que esto se traduce en una mayor supervivencia, es decir, las pacientes que tienen esta respuesta completa viven más a lo largo del tiempo y el tener una mayor supervivencia, pues reduce el riesgo de que tengamos también una recurrencia. Pero también, como objetivos secundarios, pues analizó en qué porcentaje reducía el riesgo de que tuviéramos enfermedad invasiva, que tuviéramos una recurrencia de la enfermedad. Y esta combinación de medicamentos de trastuzumab, pertuzumab, redujo este riesgo de recurrencia en un 24%. Cuando se analiza por diferentes subgrupos de poblaciones, todos se ven beneficiados y el único grupo que tuvo un beneficio marginal, casi ninguno, es aquellas pacientes que tenían ganglios negativos. ¿Pero por qué es esto? Porque tienen una enfermedad menos agresiva. Sin embargo, está muy claro el beneficio de dar este bloqueo. Entonces, muy importante, este grupo de pacientes deben de recibir inicialmente el tratamiento con quimioterapia más bloqueo de HER2, luego ser llevadas a quimioterapia. Si requieren radioterapia, recibir la radioterapia, pero este bloqueo de HER2 debe de continuarse hasta completar un año de tratamiento, de manera que van a recibir probablemente 4 o 5 meses de tratamiento junto con la quimioterapia antes de la cirugía y los 7 meses restantes de tratamiento únicamente con bloqueo de HER2 lo recibirán después de la cirugía porque la duración de tratamiento es de un año. Muy importante también, si les estoy platicando que el receptor, perdón, que el objetivo del tratamiento con el bloqueo de HER2 es lograr una respuesta completa, pues habrá un grupo de pacientes que no logren esta respuesta completa. 80% sí lo logra, pero ese 20%, 15-20% de pacientes que no logran una respuesta completa, pues debemos de desarrollar una estrategia diferente para reducir este riesgo, porque quiere decir que son pacientes que tienen una enfermedad más agresiva porque no tuvieron una respuesta adecuada al tratamiento instaurado. O sea, aquellas pacientes HER2 positivas que no alcanzaron una respuesta completa, es decir, que una vez terminada la primera parte del tratamiento tuvieron una enfermedad residual, pues deben de recibir un tratamiento diferente de bloqueo de HER2 que se llama trastuzumab emtansina o TDM1, que es un medicamento, esto es tecnología médica molecular muy, muy eficaz y es lo más reciente en tratamiento en cáncer, que es un anticuerpo conjugado, es un anticuerpo monoclonal, es decir, el trastuzumab, que es un medicamento que se pega directamente a su blanco molecular, pero que lleva adherido moléculas de quimioterapia, que es el DM1. Entonces, este tiene una acción conjugada que mejora la eficacia del tratamiento. Entonces, ante una enfermedad residual, las pacientes deben de recibir este tratamiento con TDM1, cuya eficacia se demostró en un estudio que se llama Catherine y que demostró reducir el riesgo de recurrencia de enfermedad invasiva con datos pues impresionantes en pacientes que tienen enfermedad muy agresiva porque no respondieron por completo, redujo el riesgo de recurrencia en un 50%, que son datos, porcentajes impresionantes para una enfermedad tan agresiva que no respondió al tratamiento, eso tomémoslo en cuenta. Y en el caso de las pacientes con tumores triples negativos, estamos hablando de los tumores más agresivos. La inmunoterapia es la base del tratamiento actual combinado con quimioterapia. Esta quimioterapia es mediante un medicamento que se llama pembrolizumab. Lo que hace en este medicamento es eh, las células tumorales son células mutadas. Las células de cáncer son células mutadas que tienen mecanismos para sobrevivir a todos los mecanismos de protección del organismo que no pueden, que no son eliminadas, escapan a la eliminación del organismo. El organismo monta una respuesta inmunológica contra las células tumorales, pero las células de cáncer tienen esta capacidad de esconderse de la respuesta inmunológica. Lo que hace este medicamento pembrolizumab es ayuda a nuestro organismo a montar una respuesta inmunológica contra células tumorales, inactivando los mecanismos por los que las células de cáncer se esconden del sistema inmunológico. Combinado con quimioterapia, la quimioterapia destruye la célula tumoral
y el pembrolizumab lo que nos ayuda es a montar esta respuesta inmunológica para eliminar las células de cáncer. Este tratamiento de inmunoterapia se desarrolló para mejorar las tasas de respuesta, lo mismo que pasaba con el HER2, mejorar la posibilidad de que cuando la paciente llegue a la cirugía ya no tenga nada de enfermedad. Como decía, esto se traduce en una mayor supervivencia y con esto pues una mayor una menor posibilidad de que regrese la enfermedad. Entonces, indirectamente también influye en disminuir el riesgo de recurrencia. La eficacia de este tratamiento de pembrolizumab se estudió o se demostró en el estudio Keynote 522, en donde además de incrementar las tasas de respuesta hasta en un 65%, pues redujo el riesgo de recurrencia de la enfermedad en en un 37%, perdón, que de nuevo, para la enfermedad más agresiva de cáncer de mama que existe, reducir el riesgo de que regrese la enfermedad en un 37%, pues son datos de una gran relevancia. Ahora, nuevamente, si es un tratamiento que nos ayuda a aumentar la posibilidad de que desaparezca la enfermedad, pues hay un grupo de pacientes que no van a tener esta posibilidad. Ya hablé de un 35% de pacientes que no alcanzan la respuesta completa. Si utilizan pembrolizumab, si no utilizamos la inmunoterapia, este porcentaje aumenta hasta un 50%. Entonces, ¿qué hacer con este grupo de pacientes para incrementar la posibilidad de que podamos reducir el riesgo de que regrese la enfermedad en ellas? Pues es utilizar un tratamiento con una quimioterapia por vía oral que se llama capecitabina, que administramos durante 8 ciclos en aquellas pacientes que tuvieron enfermedad residual al momento de ser operadas, una vez que ya habían recibido el tratamiento de quimioterapia con o sin inmunoterapia. Y el dar este tratamiento con capecitabina, redujo el riesgo de recurrencia eh, en las pacientes con tumores triples negativos en un 42%, las que recibieron capecitabina contra aquellas que no recibieron ningún tratamiento adyuvante después de haber recibido un tratamiento inicial con quimioterapia y que no alcanzaron la respuesta patológica completa. Y estas gráficas son del estudio CREEREX, donde se demostró este beneficio. Dato relevante de este estudio incluyó pacientes que eran triples negativas y pacientes que tenían receptores hormonales positivos. Y este beneficio tan claro que se demostró en tumores triples negativos no estuvo presente en las pacientes que tenían receptores hormonales positivos. De manera que este tratamiento para enfermedad residual se administra únicamente en pacientes con tumores triples negativos. Es una estrategia que utilizamos para reducir el riesgo de que regrese la enfermedad en este grupo de pacientes. Ahora, ya hicimos todo lo que está en nuestras manos para reducir el riesgo de que regrese la enfermedad. Pero pues desafortunadamente, como vimos, 50 o hasta 65% en el peor de los casos de pacientes van a tener recurrencia de la enfermedad. La recurrencia puede ser a cualquier nivel, tanto locorregionalmente en la mama contralateral, en la cicatriz de la cirugía que se hizo para retirar la mama, en los ganglios locorregionales, ya sea de la axila, arriba o abajo de la clavícula, de la cadena mamaria interna, pero también, y esto es lo más peligroso, que puede regresar la enfermedad a órganos a distancia, a pulmón, a hígado, a hueso principalmente, pero también a sistema nervioso central, principalmente en cerebro. Eh, Dependiendo del fenotipo, es que las células tumorales tienen predilección por algún tipo de órgano, de manera que la mayor cantidad de metástasis en sistema nervioso central están dados por los tumores HER2 positivos y en segundo lugar por los triples negativos. La mayor cantidad de tumores receptores hormonales positivos dan metástasis a hueso. 80% de las metástasis óseas son por tumores luminales o receptores hormonales positivos. Eh,
Y a órganos sólidos como el hígado, el pulmón, pues los principales tumores son los tumores triples negativos. En pulmón un poco más los HER2 positivos, hasta 45%, pero en el resto de órganos la principal fenotipo que da metástasis en estos órganos son los triples negativos y los HER2 positivos. Recordemos también que las metástasis pueden ser a cualquier órgano y que pueden ser en cualquier momento del seguimiento de la enfermedad. Dando el mejor tratamiento, pues tratamos de que estas recurrencias sean lo más tardíamente posibles o que no se presenten. Em, entonces podemos dividir las recurrencias en dos, en recurrencias locorregionales y en recurrencias a distancia. Vamos a hablar inicialmente de las recurrencias locorregionales. Estas recurrencias locorregionales son potencialmente curables. Al estar únicamente localizadas, podemos dar un tratamiento que si bien cuando tenemos una recurrencia, aunque sea locorregional, ya hablamos de una enfermedad metastásica y una enfermedad avanzada, que no se curó y que regresó, podemos dar este tratamiento con intención curable. Y lo pongo entre comillas porque justo lo que les decía, es una recurrencia y hablamos de una enfermedad que regresó. Asumimos que hay células eh, tumorales circulando probablemente por el cuerpo y que tenemos la posibilidad de que en cualquier momento se desarrolle enfermedad en cualquier otro órgano, pero afortunadamente esta recurrencia fue únicamente en lo corregional y nos permite dar un tratamiento para curar, entre comillas, quitar, mejor uso de ese término, quitar la enfermedad. Entonces, si tenemos una enfermedad locorregional, tenemos que subdividirla en una enfermedad que sea irresecable de inicio o una enfermedad que pudo ser resecable y que como tal fue resecada, fue operada. Y tenemos que ver qué tratamiento seguiría una vez que se da el tratamiento quirúrgico para quitar la enfermedad. Entonces empezamos con la enfermedad irresecable. Consideramos una enfermedad irresecable cuando la enfermedad es muy voluminosa, que está ulcerada o hay recurrencia supraclavicular o en la cadena mamaria interna o que está afectando la pared torácica. Entonces, esto lo consideramos enfermedad irresecable. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues tratar de dar un tratamiento neoadyuvante para reducir la carga tumoral y un tumor resecable. ¿Qué tratamiento? Pues si es posible dar nuevamente tratamiento con quimioterapia, lo haremos. Hay que tomar en cuenta qué tratamiento utilizó previamente, qué comorbilidades tiene la paciente, el fenotipo para saber qué tipo de tratamiento vamos a dar y el estado funcional. Y si es candidato a radioterapia, pues habrá que dar radioterapia. Muy importante entonces también que lo que les decía previamente, el tratamiento que hayamos utilizado inicialmente nos va a ayudar a determinar qué tratamiento vamos a utilizar en esta parte de la recurrencia. Ya les comentaba que las antraciclinas, que son la parte de la base del tratamiento de quimioterapia, pues son medicamentos que son altamente tóxicos y que muchas veces no podemos volver a utilizar cuando tenemos una recurrencia locorregional y tenemos que tomar en cuenta si recibió este tratamiento con antraciclinas, qué dosis acumulada tiene y ver si está en condiciones de poder recibir más tratamiento con antraciclinas, si no tendremos que evitar las antraciclinas. Si la recurrencia sí fue susceptible de ser resecada, pues el tratamiento que sigue es de acuerdo al fenotipo, generalmente es con quimioterapia. Este estudio se los pongo, es un estudio que se llama Calor, en donde teníamos o tomó en cuenta pacientes con recurrencias locorregionales que tenían receptores hormonales positivos o negativos, así los dividió. Eh, y pues en este estudio se demostró que el dar un tratamiento con quimioterapia fue benéfico para reducir el riesgo de recurrencia hasta, vean, un 71% en pacientes que tenían receptores hormonales positivos, es decir, pacientes que eran HER2 positivas o que eran triples negativas y recibieron quimioterapia. Estos son recurrencias locorregionales
reducíamos el riesgo de que tuvieran enfermedad a distancia en un 71%. Mientras que en las pacientes que tenían receptores hormonales positivos, este beneficio no fue claro y entonces el tratamiento con hormonoterapia pareciera la única opción que tenemos para reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad. La supervivencia global, es decir, el tiempo que vivían las pacientes, también fue mayor en pacientes que recibían quimioterapia contra las que no recibían en pacientes con receptores hormonales negativos y en receptores hormonales positivos la quimioterapia no tenía ningún beneficio adicional. De manera que en las pacientes con receptores hormonales negativos con recurrencia locorregional que después de ser resecada recibieron quimioterapia, el riesgo de muerte por cualquier causa, incluyendo el cáncer, se redujo en un 62%. De manera que para una enfermedad irresecable tenemos que dar un tratamiento neoadyuvante y la quimioterapia con quimioterapia. Y en pacientes con enfermedad resecada, el tratamiento sistémico con quimioterapia se reserva para pacientes que tienen receptores de estrógenos o receptores hormonales negativos, aquellos que son HER2 positivo o triple negativo. Y las pacientes que tienen receptores hormonales positivos, pues el tratamiento va a ser únicamente el de hormonoterapia. Me voy a pasar un poquito más rápido en estas diapositivas porque creo que sería un poco dar vueltas sobre lo mismo, nada más recalcar que el tratamiento que vamos a dar pues va a depender del fenotipo. Receptores hormonales positivos ya acordamos que es dar tratamiento con hormonoterapia y tratamiento con quimioterapia se da para pacientes triples negativas y HER2 positivas. Y aquí muy relevante, acuérdense, HER2 positivo, siempre tenemos que dar junto con la quimioterapia un bloqueo de HER2. Idealmente ya vimos el doble bloqueo con trastuzumab y pertuzumab. Les decía que me voy a saltar estas diapositivas para llegar a este resumen en donde el tratamiento sistémico en recurrencia locorregional de cáncer de mama es, si es irresecable, neoadyuvancia para poder llevarlas a la resecabilidad y quitar la enfermedad. La adyuvancia, si la enfermedad fue resecable y debe darse con quimioterapia si los receptores de estrógeno son negativos. Si son positivos, entonces se da únicamente hormonoterapia y el esquema de tratamiento con quimioterapia pues será de acuerdo al fenotipo y a los tratamientos previos que haya recibido la paciente. Ahora sí, vamos con el peor escenario posible, que es las recurrencias sistémicas, cuando la enfermedad regresa a órganos a distancia. Y hablamos aquí ya de una enfermedad completamente metastásica, incurable, que si bien no podemos curar, podemos controlar y tenemos diferentes estrategias para poder lograr esto. Afortunadamente, los mayores avances en la medicina oncológica se han dado justamente para este grupo de pacientes para poder controlar la enfermedad el mayor tiempo posible y retrasar las progresiones de la enfermedad, que repito, si bien no podemos curar, podemos dar un tratamiento tan eficaz para controlar durante mucho tiempo la enfermedad. Y lo más relevante también es que se han desarrollado un montón de estrategias y actualmente tenemos un montón de tratamientos en diferentes, que podemos utilizar en diferentes momentos para reducir eh, no reducir, perdón, para poder controlar la enfermedad y tratar de prolongar la vida de las pacientes el mayor tiempo posible. Este tratamiento va a depender del fenotipo. Hay diferentes tratamientos dependiendo si tenemos tumores receptores hormonales positivos, tumores luminales, si tenemos tumores HER2 positivos o si tenemos tumores triples negativos. Empecemos con los tumores receptores hormonales positivos. Este es el panorama actual de la enfermedad metastásica, de tratamiento de la enfermedad metastásica hormonosensible. Tenemos una primera línea de tratamiento en donde el mejor tratamiento disponible es este grupo de medicamentos que ya mencionábamos, los inhibidores de CDK4/6 combinado con tratamiento endocrino u hormonoterapia, con inhibidores de aromatasa. Es el tratamiento ideal que tiene que darse en una primera línea. Si esta primera línea deja de funcionar, que eventualmente va a dejar de hacerlo. La idea es que
este tratamiento funcione durante el mayor tiempo posible, pero eventualmente va a dejar de funcionar. Tenemos que pasar a una segunda línea de tratamiento y aquí vienen un montón de opciones. Antes contábamos con una única opción y después de dos opciones tenemos que pasar a quimioterapia. Ahora, antes de llegar a quimioterapia, tenemos otras opciones, de las cuales no voy a profundizar, pero que depende de la expresión o mutación de diferentes moléculas que se han identificado en el proceso de carcinogénesis. Mutaciones de BRCA, en donde el paciente puede recibir olaparib, mutaciones de la vía de AKT, mutaciones del PIK3CA o del receptor de estrógeno, que son susceptibles de diferentes tipos de tratamientos. E incluso en terceras o líneas o posteriores, pues tendríamos posibilidad de usar trastuzumab deruxtecan, sacituzumab govitecan, datopotamab deruxtecan, en fin, un montón de opciones de tratamiento que podríamos tener más adelante. Em, no quisiera abrumar más con muchos más estudios, pero quiero mostrarles esta tabla que son los diferentes estudios con este grupo de medicamentos inhibidores de CDK4/6 para enfermedad metastásica con diferentes resultados y con eficacias, la verdad es que impresionantes, que llevan a un control de la enfermedad que se ha prolongado incluso hasta 5 años en algunos grupos de pacientes antes de pasar a una segunda línea de tratamiento. Y no solo eso, sino que han demostrado incrementar la vida de las pacientes, disminuyen el riesgo de muerte de las pacientes. Son los diferentes estudios, nada más entonces recalcar que tenemos tres medicamentos de este grupo. Aquí agregamos palbociclib, que no hemos mencionado previamente, ribociclib, que ya lo hemos mencionado en enfermedad temprana, y abemaciclib. Y vean cómo han demostrado reducir el riesgo de muerte. Por ejemplo, ribociclib lo ha reducido en un 20%, en un 32% lo ha hecho abemaciclib. Controles o tiempo de control de la enfermedad bueno, estos primeros análisis de 28 meses, pero les decía que ya tenemos datos actuales hasta de 60 meses. Entonces, es un tratamiento que ha venido a revolucionar y sobre todo que se ha demostrado que si no podemos recibirlo en una primera línea, mediante el estudio SONIA se demostró que se puede recibir en una segunda línea y esta eficacia de reducir el riesgo de progresión de la enfermedad y prolongar la vida de las pacientes se mantiene a lo largo del tiempo, independientemente de si se da en una primera o segunda línea de tratamiento. E incluso ahora contamos con estudios en donde, a pesar de haber progresado una primera línea de tratamiento con hidrociclinas, mantener el tratamiento con hidrociclinas nos permite mantener este beneficio en supervivencia global y mantener este beneficio con tiempo de control de la enfermedad. Nuevamente, el panorama del tratamiento, lo que quiero aquí recalcar es todas las opciones que tenemos. Lo que yo mencionaba al principio, creemos que cuando tenemos una recurrencia de la enfermedad, está todo perdido y no es cierto. Afortunadamente, con este desarrollo de nuevos medicamentos, tenemos un montón de opciones que si uno no funciona, podemos dar otro y podemos dar otro y podemos dar otro, manteniendo un buen estado funcional de la paciente, una adecuada calidad de vida de la paciente y un adecuado control durante muchísimo tiempo. Ahora, nuestro reto, tanto en este grupo de pacientes como en los que vamos a ver más adelante, como profesionales de la salud y que depende también mucho del apoyo que podamos tener el gobierno, es garantizar el acceso de estos medicamentos a toda la población, porque es algo que desafortunadamente no tenemos en nuestro país y son tratamientos que son altamente costosos, ¿no? Entonces, se tendrán que desarrollar estrategias para poder tener acceso a estos tratamientos. Es el panorama del tratamiento del cáncer de mama HER2 positivo. Quiero que nos centremos más en el lado izquierdo, donde tenemos un tratamiento inicial de quimioterapia junto con el doble bloqueo pertuzumab trastuzumab, que durante más de 12 años ha sido el estándar de tratamiento para la enfermedad HER2 positiva, con
con tasas de control de la enfermedad altísimas, hablamos incluso hasta de 48 meses, 4 años de control de la enfermedad antes de tener que pasar a un segundo tratamiento. Y a partir de ahí tenemos otras tantas opciones, específicamente otras que vienen más adelante para tercera línea, pero quiero centrarme en este medicamento, trastuzumab deruxtecan, que es un tratamiento que de 2 años para acá ha venido demostrando un gran beneficio en diferentes contextos de enfermedad HER2 positivo. Recientemente se presentaron estudios hace un par de semanas en el Congreso Europeo de beneficio en enfermedad temprana y de cómo nos ayuda a controlar la enfermedad en etapas, perdón, en líneas más tempranas de tratamiento, hablando de la enfermedad metastásica. Nada más quiero aquí ponerles el estudio Cleopatra, que les decía que fue la base o ha sido hasta ahora, porque todavía no está aprobado el otro tratamiento, pero hasta ahora la base del tratamiento del cáncer de mama metastásico HER2 positivo con pertuzumab trastuzumab combinado con quimioterapia demostró reducir el riesgo de recurrencia hasta en un 32% en este grupo de pacientes. Y quiero entonces ahora platicarles justo lo que les decía de este medicamento, trastuzumab deruxtecan, que este estudio que estoy presentándoles en este momento se presentó hace un par de semanas en Berlín, en el Congreso Europeo de Oncología, uno de los dos congresos más importantes de oncología, donde se presentan los nuevos tratamientos, en donde se daba a pacientes que tenían cáncer de mama HER2 positivo metastásico, vírgenes a tratamiento, ya fuera que fuera un diagnóstico de novo o que fuera una recurrencia de la enfermedad, tratamiento con trastuzumab deruxtecan y demostró reducir el riesgo de recurrencia de la enfermedad en un 53%, algo antes, nunca antes visto. Y que esto se va a traducir sin duda, no tenemos todavía los datos de supervivencia global, pero en un mayor tiempo de vida de las pacientes. Eh, Pasemos a los triples negativos, en donde también aquí estamos más limitados con tratamientos. Aquí ha habido menos avances, pero la inmunoterapia la verdad es que vino también a revolucionar el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. Pero no solo eso, sino que también justo hace 2 semanas se presentaron nuevos datos de dos moléculas nuevas en primera línea de tratamiento para este grupo de pacientes. Entonces, nuestra base del tratamiento es el tratamiento de quimioterapia junto con inmunoterapia, pembrolizumab. Pero aquí tenemos el bemol de que dependemos de que la paciente tenga la presencia de esta alteración PDL1 positivo. Si es negativo, tenemos muchas menos opciones. Tendremos que buscar una mutación del gen BRCA que si está presente tendríamos que dar tratamiento con quimioterapia seguido de un mantenimiento con un medicamento que se llama olaparib. O si está negativo el PDL1, la única opción que nos quedaría sería dar tratamiento con quimioterapia. Entonces, únicamente demostrarles la revolución que ha causado el tratamiento con inmunoterapia. Mediante el estudio Keynote 325 se les dio a las pacientes con cáncer de mama triple negativo en primera línea de vírgenes a tratamiento, cáncer de mama metastásico, tratamiento con pembrolizumab y permitió no solo reducir el riesgo de progresión, o sea, aumentar el tiempo de control de la enfermedad, sino que demostró también mejorar la vida, prolongar la vida de las pacientes, redujo el riesgo de muerte en un 11%. ¿Qué diremos? 11% es muy poquito. Consideremos que es el tumor más agresivo y que antes, hace 10 años, las pacientes con enfermedad recurrente metastásica de un cáncer de mama triple negativo tienen una supervivencia de apenas 4 a 6 meses. Actualmente estas pacientes están viviendo más allá de 2 años. Y estos son los estudios que les decía que se presentaron recientemente de moléculas que vienen a revolucionar y cambiar este tratamiento. El primero de ellos es sacituzumab govitecan. El estudio ASCEN-3 permitió demostrar el beneficio de este medicamento
cuando se comparó con tratamiento con quimioterapia en aquellas pacientes que no eran candidatas a inmunoterapia, redujo el riesgo de progresión, es decir, de control, el riesgo de que la enfermedad creciera a pesar del tratamiento en un 38%, con una mediana de supervivencia libre de progresión, es decir, de control de la enfermedad de casi 10 meses. El estudio ASCEN 4 también demostró el beneficio de este tratamiento, sacituzumab govitecan, pero en este caso combinado con inmunoterapia en aquellas pacientes que eran candidatas a inmunoterapia, reduciendo igual el riesgo de progresión de la enfermedad de manera relevante, con una mediana de control de la enfermedad de 11,2 meses. Y el estudio Tropión-Breast 02, que es un estudio que demostró el beneficio de este medicamento, datopotamab deruxtecan, en pacientes con cáncer de mama triple negativo, también vírgenes a tratamiento, demostrando una reducción del riesgo de progresión de un 43%. Como ven, datos muy relevantes, revolucionarios de control de la enfermedad, que nos van a permitir darle una mayor posibilidad de control de la enfermedad a las pacientes y en el mejor de los casos, todavía no está demostrado, pero seguramente va a tener beneficio también en supervivencia global. Entonces, en el mejor de los casos, prolongar la vida de las pacientes. Entonces, ya para concluir, decirles que la recurrencia del cáncer de mama es un hecho común. Desafortunadamente, no podemos prevenirlo, pero podemos hacer todo lo que está en nuestro poder clínico como oncólogos para tratar de reducir esa posibilidad o que si se presenta sea en periodos o en tiempos más prolongados. Esta recurrencia puede suceder en distintos momentos a lo largo del periodo de vigilancia y seguimiento y va a depender del fenotipo, del tratamiento recibido, de la extensión de la enfermedad y de las características histopatológicas. Afortunadamente, tenemos múltiples opciones de tratamiento actualmente para tratar estas recurrencias. Las recurrencias locorregionales, como mencioné, son potencialmente curables, entre comillas, y podemos quitar a la enfermedad de la paciente. Las recurrencias sistémicas son incurables, pero tenemos un montón de opciones terapéuticas actualmente que son cada vez más eficaces para control de la enfermedad, que nos permiten tener supervivencias libres de progresión cada vez mayores, mayores tasas de respuesta y que prolongan la vida de las pacientes cada vez más. Con esto les agradezco y quedo abierto a cualquier duda, pregunta que pueda surgir. Con mucho gusto. Muchas gracias, doctor. Bastante interesante y pues también con esperanza, ¿no? Con los nuevos tratamientos, con la inmunoterapia, con estas estrategias terapéuticas. Y si hay por aquí preguntas. Sí, hay preguntas. Sin antes agradecerle, doctor Santiago, por estar aquí esta tarde noche en la FEMEC. Para nosotros, de veras, es muy importante es muy importante y muy valiosa toda esta información que nos ha compartido. Hay una pregunta de Milagros, dice, paciente operada de mama con diagnóstico de ectasia ductal con antecedentes de galactorrea desde inicios del periodo menstrual nulípara, ¿qué posibilidad tenga de un CA? Otra vez, no escuché la primera parte del caso, por favor. Sí, paciente operada de mama con diagnóstico de ectasia ductal, con antecedentes de galactorrea desde el inicio del periodo menstrual, nulípara, ¿qué posibilidad que tenga un CA? Pues la posibilidad que tienes la población general con estos factores de riesgo, principalmente la nuliparidad. Tenemos que investigar antecedentes familiares, pero su condición de la mama no le va a incrementar el riesgo de cáncer de mama. Bien. Hay otra pregunta por acá de Norma, dice, ¿cuánto tiempo se puede administrar el trastuzumab
es que es Deruxtecan, Deruxtecan, trastuzumab deruxtecan, sí. Deruxtecan, perdón. Trastuzumab deruxtecan ¿Cuánto tiempo? es muy complejo ¿Cuánto el nombre, tiempo se pero puede vamos a ver. administrar? Claro, trastorno de Deruxtecan es un tratamiento que utilizamos actualmente Ujú. para cáncer de mama metastásico. Eh, por ahora está aprobado únicamente en segunda línea. Les mostré los estudios de primera línea y no tardan en estar seguramente aprobado para primera línea de tratamiento y también para enfermedad temprana, en adyuvancia. La verdad es que los tratamientos para enfermedad metastásica se tienen que dar el tiempo que funcionen, tomando en cuenta también la toxicidad. Trastuzumab deruxtecan es un tratamiento que tiende a dar cierto grado de toxicidad que puede hacerlo algo intolerante a pesar de las reducciones de dosis. La verdad es que mientras sea tolerado y nos esté dando un beneficio, el tratamiento debe de darse mientras funcione. Una vez que comprobamos que el tratamiento ha dejado de funcionar, es decir, que la Pues enfermedad creció a pesar del tratamiento, es el momento en que tenemos que darlo. Entonces, la respuesta para esa pregunta, ¿qué tiempo? El tiempo que sea necesario, mientras sea bien tolerado y nos esté brindando el beneficio que buscamos. bien. Por acá le dicen excelente tema de gran importancia e interés para nosotros las enfermeras. Muchas gracias, doctor, excelente información. Una pregunta, Ectan, ¿o es cierto que ya no hay vacuna para el cáncer de Rusia? Es que ha estado circulando datos de que, Ajá, bueno, me parece que a eso se refieren, de una vacuna que se desarrolló en Rusia para prevenir el cáncer o curar el cáncer. en La verdad Rusia, es que sí. sabemos que el cáncer es curable en etapas tempranas. em, Cuando es metastásico es desafortunadamente incurable, pero como ya demostré en los diferentes estudios, pues cada vez tenemos mejores estrategias para controlar la enfermedad. Hasta ahorita no hay ningún tratamiento que nos ayude a prevenir el cáncer. Eventualmente seguramente se desarrollará. Se requiere de muchísima investigación. Cada vez tenemos muchos más avances que nos permiten dar tratamientos más eficaces. Nuestro objetivo sería desde el punto de vista molecular, encontrar antes de que sea clínicamente evidente estas alteraciones para poder prevenir el desarrollo del cáncer. Hasta ahorita no hay ningún tratamiento que haya demostrado que lo previene. Probablemente lo tenemos más adelante. Todo lo que leamos hasta ahorita no es nada aprobado ni es nada que sea útil, desafortunadamente. Dice Guadalupe, excelente tema. ¿Qué tiene que decir cuando si es tolerable? No entendí a qué Yo se creo que en refiere. alguno de los comentarios dice excelente tema. ¿Qué tiene o sea, a qué se refiere cuando dice que es tolerable? Ok, me refiero a que los efectos adversos sean manejables. Ningún tratamiento es inocuo, ninguno, ni un paracetamol, ni un ibuprofeno, y mucho menos los tratamientos oncológicos. Entonces, siempre en todos los estudios se analizan la tolerabilidad al tratamiento. Hay efectos adversos que están descritos. Hay algunos medicamentos que dan efectos adversos en diferentes grados, grados mayores, que son cuando ya afectan el estado funcional del paciente, es cuando consideramos una toxicidad inaceptable, es cuando tenemos que hacer modificaciones al tratamiento e incluso suspenderlo. Si estos efectos adversos que dan los tratamientos son manejables, no interfieren con las actividades diarias de la paciente, no los llevan a una hospitalización, se consideran tolerables y es cuando podemos continuar un tratamiento a pesar de los efectos adversos. Vuelve a preguntar Milagro, dice Besusamag. Tengo entendido que tiene efectos colaterales o estoy equivocada. Bevacizumab creo que es al que se refiere. Bevacizumab es un medicamento que cada vez está más en desuso en cáncer de mama. Como vimos, hay otros Ujú. medicamentos que son mucho más eficaces. Pero bueno, hablando específicamente de la molécula, sí es un tratamiento como todos. Les decía, ninguno es inocuo, da efectos adversos. En general, bevacizumab es bien tolerado. El principal efecto adverso es el de hipertensión, afecta la cicatrización. En pacientes con cánceres gastrointestinales puede generar la presencia de fístulas, em, pero vamos, en otros tumores ha demostrado un beneficio relevante y es
muchas veces base del tratamiento, como sucede en el cáncer de ovario o el beneficio que tiene en el cáncer de colon. Bien, gracias, doctor. Dice, dice, excelente tema, dice Guadalupe, ¿qué me puede comentar acerca del cáncer de mama y embarazo? Y un embarazo. Es un tema totalmente aparte que necesitaremos una sesión completa. Em, Específicamente, muchas veces las dudas son, ¿se da tratamiento cuando se tiene el cáncer de mama? La verdad es que depende del trimestre en el que se presente. Los medicamentos de quimioterapia sí pueden afectar al producto cuando la paciente, en términos generales, está en el tercer trimestre. Podemos intentar iniciar un tratamiento de quimioterapia en lo que se busca la maduración del producto y cuando esté lo suficientemente maduro para poder sobrevivir fuera del vientre materno, pues em, hacer una cesárea y continuar con el tratamiento. Si es en el primer trimestre, pues generalmente es decisión evidentemente de la paciente si decide abortar el producto para poder recibir el tratamiento de cáncer de mama. Tomemos en cuenta que si no se recibe el tratamiento de cáncer de mama, completo, ¿no? Porque a lo mejor se puede hacer tratamiento quirúrgico, pero no podemos dar quimioterapia, pues la decisión de la paciente tiene que ir en relación a pues los riesgos que hay de no recibir un tratamiento completo de cáncer de mama, que son las recurrencias y pues la muerte, como se vio justo en esta charla. Em, entonces, es un tema que además tiene ciertas implicaciones bioéticas que requiere, les decía, una plática aparte, pero en general esas son las estrategias que utilizamos, ¿no? Eh, Ujú. Digo, ojalá nunca ninguna madre tuviera cáncer de mama Cáncer de asociada mama, al así es. embarazo, pero si fuera el caso, pues digamos que el escenario más deseable, si es que se puede utilizar esa palabra, sería que fuera en el tercer trimestre. Bien, dice Norma, gracias, doctor. Grandes avances de la medicina, hay más esperanza de vida. Y ahí, digo, ya por último, digo, yo tenía otras preguntas, pero ya no le quiero atiborrar de tanta pregunta. Dice Gracias. Gabriela, dice, ante el panorama del tratamiento en etapa 2, los problemas metabólicos entorpecen la eficacia y o a la paciente que se deteriore con más facilidad. Eh, sí utilizamos ciertos medicamentos, no precisamente la quimioterapia, pero sí ciertos medicamentos pueden incrementar los niveles de glucosa. Entonces, ante una paciente que tiene una diabetes descontrolada, pues podemos empeorar el curso de la enfermedad. Específicamente, consideremos que para una etapa temprana, como se menciona en la pregunta, una etapa 2, pues la premedicación para la náusea requiere de esteroide y esto sin duda va a elevar las cifras de glucosa y se requiere como un control muy cercano con el internista o con el endocrinólogo para poder controlar los niveles de glucosa y no empeorar el curso de la enfermedad. Para enfermedad metastásica tenemos medicamentos que no podemos utilizar en pacientes con diabetes, específicamente para enfermedad receptores hormonales positivos metastásica en segunda línea, porque son medicamentos que incrementan la glucosa, la glucemia. Entonces están contraindicados en pacientes con diabetes y es un reto, evidentemente, para nuestra población mexicana con una prevalencia tan alta de diabetes. Gracias, doctor. Dice Milagros, le saluda Milagros Landeros Cano desde Perú. Mucho gusto. Y yo le quiero preguntar, usted decía hace rato de todos los medicamentos, bastantes medicamentos que hay, que son de alto costo. Sí, Digo, aquí, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué movimiento podemos hacer? Porque pues nos afecta a todas las mujeres y sin duda. quizás a lo mejor nos acordamos nada más en el mes de octubre. ¿Qué podemos hacer usted decía, para que haya esa suficiencia o esa disposición de esos medicamentos para este tipo de tratamientos? Pues ¿Qué creo que podemos hacer? nuestro papel como médicos, pero finalmente somos algunos servidores públicos, otros más en medio privado, pero sin duda la población exigir al gobierno que nos den el tratamiento que se requiere. Y quiero hacer
algo, a una comparación con lo que sucede con los pacientes que viven con VIH. Es el grupo de pacientes mejor organizado. En México tienen los mejores tratamientos porque lo han exigido hacia el gobierno se los ha dado y no pagan un peso por esos tratamientos. Es algo que nosotros, como comunidad Ujú. oncológica, las pacientes que viven con cáncer tendrían que exigirle al gobierno de la mano de nosotros. eh, Tener los mejores tratamientos. Desafortunadamente también lo que nos históricamente, no es una situación actual, no quisiera entrar en esa polémica. Históricamente lo que se nos ofrece es lo mínimo indispensable para poder tratar la enfermedad y no es así. Sé que son medicamentos costosos, que es difícil que cualquier sistema de salud pueda pueda solventar los gastos de toda una población, pero hay estrategias que pueden utilizarse. Sin duda, invertir más en salud, sin duda, organizarnos como sociedad para exigirle al gobierno que nos den los mejores tratamientos. Pero también lo que está en nosotros como población es mantener estilos de vida saludables, tratar de evitar las recurrencias, acudir a nuestros diferentes clínicas o centros de salud o lo que tengamos a la mano para hacer nuestras detecciones oportunas para poder detectar en etapas más tempranas, porque lo cierto es que estos medicamentos también se utilizan en etapas más avanzadas. Entonces, Sí, si lo claro. detectamos en etapas más tempranas, donde tenemos oportunidad de usar tratamientos que son menos costosos, que son eficaces para reducir el riesgo de que regrese la enfermedad, eso también está en nosotros poder hacerlo. Entonces, creo que va desde diferentes puntos. Sí, exigir al gobierno, organizarnos como sociedad, como grupos de pacientes que ven con cáncer, exigir los mejores tratamientos, pero también hacer lo que está en nuestras manos para, si bien no se puede prevenir, sí detectarlo en etapas tempranas, en donde podemos tener la oportunidad de curarlo con tratamientos a lo mejor un poco más sencillos, accesibles también económicamente, tanto para nosotros como para el sector salud. Bien, gracias, doctor. Dice Milagros, que ojalá que también sea en Perú, que también sea en Perú así. O sea, digo, todos estos tratamientos que usted está mencionando. Y obviamente la prevención y el estilo de vida, dice Milagros, ¿verdad? Que pues, esos son básicos para nosotros, las mujeres, para prevenir este cáncer de mama. Bien, Lupita, ¿tú tienes alguna pregunta? El micrófono. Público, perdón, para todo nuestro público asistente, sí. Creo que lo primordial, y por eso hemos dado las conferencias, y no es la única. Llevamos tres y todas bastante interesantes, con un objetivo bien importante, que nos concienticemos cada una de nosotros, ¿verdad? Y también hagamos prevención. Yo me pregunto, ¿qué está haciendo enfermería para difundir todo esto y prevenir que nosotras las mujeres nos exploremos, hagamos nuestros controles? Yo aquí incluso había dicho, Finita, vamos a hacer una campaña semanal de detecciones de este tipo y de este tipo de enfermedad. Y en las empresas también se concientizaran y tuvieran sus semanas de detecciones. La verdad, no tenemos la cultura de la prevención, doctor. Seamos honestos. Ninguno de nosotros. No tenemos esa cultura de la prevención, ¿sí? Ok, le podemos decir al gobierno los mejores medicamentos. ¿En etapas tardías? ¿En qué tipo de etapa? Sí. Vamos a empezar. Claro. Por eso estamos aquí, en concientizarnos cada uno de nosotros y prevenir. Ay, a mí lo que me hizo muchísimo ruido, bueno, qué inteligentes son esas células cancerosas. Nos dice el doctor, por un lado, se esconden, evaden el sistema inmunológico. Dijo, ay, chihuahua. Y por el otro lado, tienen preferencias con ciertos órganos. Fíjense cómo no es posible que esas células sean más inteligentes que nosotros que tenemos miles de células, ¿verdad? Entonces actuemos de manera inteligente y concienticémonos en nuestra salud, en la importancia de cuidarnos y de prevenir y de regar la voz, ¿sí? De regar la voz porque dejamos a la familia, dejamos muchas cosas y tenemos que cuidarnos todos, ¿sí? Eh, yo Sin lo que duda. diría es hacer conciencia y cumplir Claro. con nuestra función,
que también es prevención y promoción de la salud, ¿sí? Sin duda, nosotros Hacer como profesionales de la salud tenemos campañas, que hacer eso, sí, sin duda. así es. Y promocionar Y estilos de vida saludables, ejercicio, una alimentación balanceada, que son factores que influyen en el desarrollo del cáncer. Entonces, y no solo eso, menciona un par de semanas de detección. Sí, la verdad es que hacerlo todo el año, estar conscientes que, ya me toca mi mastografía, tengo que ir, no esperar a que alguien venga y me diga, tengo que hacérmela. Sí, nosotros como profesionales de la salud también tenemos que divulgar eso en la población, concientizar, te toca, no esperes a octubre, no esperes a que venga el mastógrafo, no esperes. eh, Digo, nos falta mucho camino por andar, pero sí ha habido mejoras en cuanto a accesos a un mastógrafo, por lo menos. Falta organizarlo, falta que si se tiene un resultado positivo se le contacta a la paciente, en fin, son cosas que hay que afinar, pero la idea de ir a hacerse el estudio está en nosotros y nosotros como profesionales de la salud inculcárselo a la población.